Bueno, un punto muy importante en estas bases de datos es el uso del lenguaje mismo de programación. De hecho, nosotros podemos crear y podemos modificar, insertar, borrar y seleccionar información con el PHP-MyAdmin. Lo que va a hacer PHP-MyAdmin pues es escribirnos esas sentencias, mandarlas a lo que es MySQL y regresarlas y mostrarlas. Pero realmente lo que está haciendo es escribiendo sentencias de una manera pues que ya ellos ya saben, y entonces podemos hacer toda esta explotación de la información con PHP MyAdmin, pero eso no significa que sepamos SQL. Entonces vamos a ver las partes del SQL que son propias de MySQL. Ahora, cabe aclarar, aunque las bases de datos se presuman de que son compatibles con SQL, y SQL en teoría es un estándar, pero tiene pequeñas variaciones que deberían de ser pequeñas y algunas no tan pequeñas. En general, cualquier base de datos que tuviera SQL en general tiene las mismas instrucciones y en general funcionan igual, pero puede haber variaciones. Bueno, en el SQL, si nosotros, bueno, por principio de cuentas, el SQL significa Structured Query Language, que quiere decir es un lenguaje de preguntas estructuradas. Esto es, los ingenieros de IBM, por allá de los finales de los 70, pues querían un lenguaje que se pudiera comunicar como si le platicáramos a la computadora, que ha sido el sueño pues de muchas generaciones, al que nosotros podamos preguntarle y que nos responda como si fuera un ser humano. Entonces, bueno, ellos intentaron hacer un lenguaje, obviamente basado en el inglés, para hacerle preguntas a la máquina y que la máquina las respondiera. Después este lenguaje lo dejaron abierto, muy amablemente, la gente de IBM, y bueno, de eso se basa pues todo lo que son la mayoría de las bases de datos relacionales. Este lenguaje está muy estructurado, como pueden ver no es nada nuevo. En términos de computación es viejísimo, y en términos de internet es viejísimo, desde los 70s o de los 70. Entonces vamos a ver cómo se divide en términos generales, y esto lo va a encontrar en cualquier libro de SQL, en cualquiera se está dividido el lenguaje de esta manera. Lo primero que vamos a tener es la selección de la información. A la selección de la información se le llama Data Query Language o DQL. Este DQL está formado por una sola sentencia, que es el select, y puede decir, bueno, pues que es sencillo. Realmente el SQL son muy poquitas instrucciones, pero muy poderosas, extremadamente poderosas. Entonces puede decir, bueno, pues qué fácil, nada más es una instrucción, pero vamos a ver de que tiene muchísimos parámetros y que es realmente muy poderoso. Pero bueno, esa es la primera parte, que es selección de la información. Después conocemos algo como modificación de la información de las tablas. Esto generalmente se llama el DML, que es el Data Modification Language, es decir, las instrucciones que utilizamos para modificar la información dentro de la tabla. Podemos tener el delete, que va a ser para borrar, el insert, obviamente para insertar, load data, vamos a insertar información, optimizar la tabla, es para administración, para reorganizarla internamente, el replace, y el update, que es para sustituir información. A esto le vamos a llamar el DML. También vamos a tener parte del lenguaje, va a ser para crear y vaciar y seleccionar lo que son bases de datos. A esto se le conoce como DDL o Data Definition Language, que es crear una base de datos con el Create Database, vaciarla con el Drop Database y seleccionarla por medio del Use. Otra parte del SQL va a ser la creación, alteración y vaciado de las tablas y de sus índices. Puede ser el alter table, el create index, create table, drop index y drop table. Como ve, pues son poquitas sentencias y todas más o menos son entendibles. Es prácticamente crear índice, crear tabla, obviamente en inglés, o vaciar índice o vaciar tabla.
Repetimos, aparentemente es muy sencillo y sí, realmente lo es, pero bueno, tiene muchísimas formas de hacer y de operar. Vamos a tener también sentencias de administración, el flush, el grant para cambiar atributos, que va a ser el kill para matar sesiones o el revoke para quitar pues privilegios que tengamos a usuarios. Vamos a ver que también es extremadamente poderoso para el manejo de los usuarios. Es decir, nosotros podemos hacer un usuario que únicamente lea dos tablas o podemos hacer un usuario para que solamente lea dos tablas, pero de esas dos tablas solamente dos columnas. Y ese tipo de cuestiones administrativas es extremadamente poderoso el lenguaje SQL y bueno, obviamente también MySQL. Tenemos obtención de la información. Podemos decir, si supongamos estamos haciendo un análisis de nuestra base de datos y queremos que nos los describa o que nos los explique, digamos un select, podemos poner el describe y podemos poner el explain, podemos poner el show, que generalmente es para mostrar tablas y bases de datos, pero con esto pues vamos a poder optimizar lo que son nuestras consultas. Es más bien ya está más enfocado a lo que es la cuestión administrativa. Ya no creamos datos, sino ahora los vamos a observar para su optimización o su optimación. Tenemos sentencias pues que son adicionales, como el create function. Podemos hacer una funcioncita, podemos vaciar lo que es esa función, podemos bloquear una tabla. Por ejemplo, vamos a hacer un optimize en alguna de las tablas, entonces lo que es políticamente correcto es primero la bloqueas para que no haya usuarios que vayan a entrar por casualidad a la tabla. Puedes desbloquearlas, puedes cambiar atributos, ya son sentencias que generalmente son administrativas.